under the motion of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. Look at it, Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Hoy vamos a hablar, vamos a completar un poco lo que hicimos en el capítulo anterior del tema del spin, del momento angular, que es lo que se conserva, y si da tiempo, que espero que sí, vamos a hacer ya nuestras primeras predicciones heurísticas en una colección usando precisamente la conservación del momento angular, que va a ser muy divertido. Así que espero que podamos llegar. Entonces, os dije en el capítulo anterior que os dejaba como ejercicio esto y que os pondría la solución, pero no cómo calcularlo. Pero he estado pensando que tampoco viene de eso y como es bastante rápido, pues vamos a hacerlo en un momentito. A ver, esta parte ya la tenemos calculada y necesitamos calcular este trozo que precisamente es esto de aquí. O sea que la parte del fotón, porque lo pongo en verde, déjame ponerlo aquí, sería esto y lo vamos a calcular en un momentito que no cuesta nada. Vale, lo primero que vamos a hacer es calcular esto y si me permitís es mucho más fácil colocar, o sea, fijaos que aquí la A no tiene ningún índice y eso quiere decir que lo tratamos como una columna, pero va a ser mucho más cómodo ponerle el índice alfa, por ejemplo, aquí abajo y aquí abajo también y lo mismo aquí y aquí. Y de esta forma es mucho más fácil de calcularlo en este ejemplo, aquí también, ¿eh? Vale, entonces el lagrangiano de QED evidentemente es todo esto, pero solo esta parte es la que contiene derivadas con respecto del tiempo del campo A. Por tanto, en el fondo, solo estamos calculando o solo tendremos que preocuparnos de la derivada de este trozo. Vale, permitidme que ponga esto como derivada momentáneamente para no escribir tanto. Lo primero que vamos a hacer es sacar este menos un cuarto y aquí tendremos la derivada del primer trasto por el segundo sin derivar más el primer trasto por la derivada del segundo. Y ya sabéis que lo he dicho un montón de veces, cuando tenemos la contracción de un tensor con otro tensor totalmente contraído, esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, podemos perfectamente poner este mu nu aquí arriba y bajar este mu nu abajo. Y por tanto, fijaos que sale dos veces la misma cosa, por lo tanto este menos un cuarto pasa a ser un medio y uno de ellos se va. Vamos a copiar esto y esto, y ahora la derivada de f mu nu con respecto parcial 0 a alfa. Muy bien. Vale, ¿qué es f mu nu? Pues f mu nu es la derivada mu a nu menos la derivada nu a mu. Entonces, cuando derivemos este trozo con respecto a este, fijaos que solo va a sobrevivir el caso en el que mu y 0 sean iguales y que nu y alfa sean iguales. Por tanto, aquí va a haber dos deltas de Kronecker. Fijaos que aquí el índice está justo abajo, mu, y un índice que está abajo, pero abajo, en el denominador, por así decirlo, en realidad se convierte en un índice que está arriba. Esto lo hicimos con detalle cuando trabajamos con el campo de Glenn Gordon en el curso de mecánica teórica, en el que ya vimos cómo es posible que saliera un índice aquí arriba. Por tanto, no lo voy a repetir ahora. Vale, y aquí lo mismo, tendremos una nu y aquí tendremos una alfa arriba. Y fijaos que esto es justamente lo mismo, pero al revés. Ahora es la derivada que tiene el nu y el 0, y aquí tenemos el mu y el alfa. Entonces, si ahora entramos f mu nu aquí dentro, fijaos que mu pasa a ser 0 y nu pasa a ser alfa. Y aquí al revés. Fijaos que mu pasa a ser alfa y nu pasa a ser 0. Pero si ahora le damos la vuelta, en vez de 0 alfa, ponemos alfa 0, entonces cambiamos de signo, pero con este menos se cancela este menos y este menos y se convierte en un más, pero esto es dos veces la misma cosa. Por lo tanto, borramos esto y el 2, este se va con el 2 y nos queda f alfa 0. Por tanto, esta sería la solución de esta, o el resultado de esta derivada. Así que entonces actualizamos la corriente conservada. Y aquí vamos a hacer un poco lo mismo del otro día. Bueno, primero que estos paréntesis ya no hace falta. Y vamos a poner esta derivada a la derecha para que quede claro que solo está derivando a A, igual que hicimos el otro día. Bien, y ahora antes de seguir vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar
tanto el índice 0 como el índice alfa, lo bajamos y por tanto el alfa este de aquí tiene que subir, ¿vale? Fijaos, esto es lo mismo que os he dicho hace un momentito de la propiedad de que si está un objeto contraído, o sea, un tensor contraído con otro tensor, da igual si el índice primero está arriba y el otro abajo o al revés. Y luego en cuanto al 0 este, fijaos que como es un índice temporal, por la métrica, como es positiva, no cambia el signo. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Y la razón de por qué hago esto es para poder trabajar directamente con esta matriz, que es la matriz de la transformación de Lorentz, que está diseñada para transformar gente con el índice arriba. O sea, cuadrivectores con el índice arriba. Pero bueno, vamos a empezar primero por esta parte de aquí y vamos a sustituir la variación de XA, que la tenemos por aquí calculada del capítulo anterior, que es omega A B XB. Así que sustituimos. Vale, y aquí vamos a hacer unas cuantas cosas. Lo primero es vamos a bajar este índice latino A aquí abajo, y como es latino, significa que cambia el signo, y esto se convierte en un más. Y como aquí tenemos primero B y luego A, déjame darle la vuelta a, en vez de omega AB, vamos a hacer omega BA. Y como hemos intercambiado los índices, entonces vuelve a cambiar el signo. Y ahora, como el índice B está contraído y el A también, podemos renombrar los índices. Pues por ejemplo, en vez de llamarle B, pues le podemos llamar A. Y a la A de antes, pues ahora le llamamos B. Es un cambio de nombre, que no cambia de signo ni nada, ¿eh? Es simplemente un cambio de nombre, y esto lo podemos hacer siempre que estén los índices contraídos. Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a transformar este menos 1 que hay aquí por I, que es lo mismo que menos 1. ¿Por qué hago esto? Pues porque ahora una de las i's la puedo colocar aquí. Bueno, dejadme quitar esto porque me está molestando más que otra cosa. Y ahora esto lo identificamos precisamente por el principio de correspondencia, lo identificamos con el cuadrimomento, con los índices abajo, en concreto el índice B. Así que sustituimos. Y como esto es un índice latino, al subirlo arriba, vuelve a cambiar el signo. Y ahora, esto es una suma para todos los valores de A y B. Por tanto, dentro de esa suma tendremos pues 1, 2, por ejemplo, y aquí tendríamos X1 y P2. Pero, al igual que el capítulo anterior, también tendremos el omega 2, 1 con X2, P1. Y recordando que esto es lo mismo que menos omega 1, 2, entonces podemos perfectamente eliminar esto y colocar esto de aquí, y automáticamente podemos sacar factor común el omega 1, 2, y X con el índice 1 arriba es la X de toda la vida, P con el índice 2 arriba es la PI de toda la vida, X con el índice 2 arriba es la Y de toda la vida, y P con el índice 1 arriba es PX también de toda la vida. Y esto, como ya dijimos en el capítulo anterior, es precisamente la componente Z del momento angular orbital. Estoy yendo rápido porque es justo lo que hicimos el otro día, y si desarrollamos para los demás posibles valores de A y B, 1, 2, 3, pues tendremos omega 2, 3 LX más omega 3, 1 LI. Y si lo ponemos en orden y llamamos omega a este número, este número, este número, entonces esto se puede poner como el producto escalar del vector omega por el vector momento angular orbital. Así que sustituimos y ya tenemos arreglado esta parte derecha. Bueno, déjame poner por ahí que llamamos omega a esto. Muy bien, y ahora pues toca ver a qué es igual esto. Muy bien, vamos a empezar primero por saber qué es esto. Esto, por definición, es parcial alfa a 0 menos parcial 0 a alfa. Si calculamos justo la componente 0, 0, esto da 0, porque daría lo mismo aquí que aquí. Pero si, por ejemplo, calculamos F1, 0, tendremos parcial 1 a 0 menos parcial 0 a 1. Entonces, si ahora cambiamos de signo, por tanto, pongo un menos aquí, pero vuelvo a poner un menos aquí, y este menos pasa a ser un más, y ahora subo este índice 1 arriba, y por tanto, vuelvo a cambiar el signo. Con esto tenemos, bueno, y de hecho puedo subir el 0 también,
sin cambiar de signo ni nada. Bueno, pues esto de aquí se puede escribir como menos la derivada de a0 con respecto de x menos la derivada de ax, ahora sí que puedo poner x aquí porque el 1 está arriba, con respecto del tiempo. Y esto, si miráis en el capítulo 62 del curso de QFT, donde expliqué las ecuaciones de Maxwell, esto es precisamente la definición de la componente x del campo eléctrico. Por tanto, esto, teniendo en cuenta este menos, nos daría menos ex. Y si hacéis lo mismo con F20 y F30, pues nos va a dar menos EI y menos EZ. O sea, que aquí tendremos, primero, la componente 0 desaparece, por tanto, la siguiente componente es esta, que nos va a dar menos EX, y multiplicado por esto, que al ser X, significa que hay un 1, y por tanto alfa es igual a 1, o sea, la variación de la componente 1 de A, y lo mismo con lo otro, menos EI, ahora la alfa es 2, y por tanto tendremos la variación de la componente 2 de A, y por último, menos z por la variación de la componente 3 de A. Entonces vamos a mirar ahora aquí y vamos a hacer una transformación infinitesimal. Por tanto, esto será aproximadamente la identidad más justamente lo que tenemos en el exponente, igual que hicimos la otra vez. Pero como estamos hablando, insisto, en todo momento de rotaciones, entonces nos restringimos a valores latinos para alfa beta. O sea, la identidad más omega 23 m23 más omega 31 m31 más omega 12 m12. Y aquí vuelve a pasar lo que ya pasó en el capítulo anterior. Tendremos el 12 y también tendremos el 21. Pero recordad que esto es lo mismo que menos m12 y que la omega es lo mismo que menos omega 12. Este menos con este menos es más y por tanto nos sale dos veces la misma cosa y por tanto se cancela este 2 y es por eso que aquí no aparece ningún 2. ¿Vale? Insisto que lo estoy diciendo rápido porque ya lo hicimos en el capítulo anterior. Así que una transformación de Lorentz infinitesimal pues es básicamente esto, al menos puesto matricialmente. Por tanto, si ahora aplicamos esta matriz sobre la columna A, entonces esto nos dará 1 por A más todo esto por A. Esto de aquí es precisamente el campo transformado y por tanto si pasamos restando al otro lado, esto menos esto, recordad que es lo que habíamos dicho que era la definición de la variación de A, o sea que la variación de A es esto de aquí. Esto está puesto matricialmente, ¿eh? Porque estas M son matrices. Entonces, recordando lo que eran estas matrices M, que ya puse también en el capítulo anterior, bueno, pues si recuperamos lo que eran las matrices M y las multiplicamos por omega 23, omega 31, omega 12, al final nos da, bueno, originalmente estas matrices, recordad que eran 4×4, pero fijaos que aquí solo va a aparecer o nos va a interesar la variación de la componente 1, 2 y 3 y no de la componente 0. Pero es que además estas matrices M, estas en concreto con índices latinos aquí, no tienen ni en la fila 0 ni en la columna 0, no tienen nada, solo tienen ceros. Por tanto, nos vamos a restringir solo a este trozo que es el que nos va a interesar. Pues bien, esta matriz será la siguiente. Y si nos interesa ponerlo esto en función de sus elementos, pues aquí esa variación será la variación de la componente 1, la variación de la componente 2, la variación de la componente 3, igual a esta matriz por la columna A1, A2, A3. Incluso ya puestos podemos poner perfectamente en vez de 1, 2 y 3 aquí arriba, pues la componente X cartesiana de toda la vida y Z y aquí lo mismo. Y fijaos que todo esto también lo podemos poner como menos el producto escalar ordinario de esto por esto. Pero como esta variación es precisamente todo esto, pues al final lo escribimos así. O sea que J0 de momento lo podemos poner como este primer trozo más este de aquí. Y por cierto, voy a sustituir también esta
f alfa 0 por menos ex menos ei y menos ez, que es lo que nos ha dado antes. Por tanto, este menos hace que esto se convierta en un más. La alfa igual a 0 aquí hace que esto sea 0, por tanto, solo sobrevivirá componentes latinas, por ejemplo, A. O sea que aquí tendremos el campo eléctrico E, producto escalar, este vector. Y esto es, primero, o sea, a ver, ¿cómo hay que entender esto? A ver, lo podemos entender como que esto de aquí es el vector A. Entonces, sobre ese vector A aplicaremos este operador y lo convertirá de nuevo en un vector. Bueno, pues ese vector lo multiplicamos escalarmente de forma ordinaria, producto escalar ordinario, quiere decir, no de Lorentz, con el vector o el trivector E. ¿Vale? Esto es básicamente lo que estoy diciendo. Y ahora, este menos de aquí, fijaos que aquí hay una i y aquí no la hay, pues este menos lo vamos a convertir en i, por dos razones. La primera es primero porque es verdad, y segundo, porque si ahora una de las i's la ponemos aquí, entonces ahora esta matriz se torna hermítica y considerando, recordad que esto era la suma de i m12 omega 12 más omega 23 y m23 más omega 31 y m31. Y por tanto, si ahora consideramos esto como los generadores de las rotaciones, si cogemos este señor, lo elevamos al cuadrado, este también y sumamos, ahora resulta que nos da dos veces la identidad y ahora sí que podemos hacerlo de j por j más 1 igual a 2, que nos da j igual a 1 sin ningún tema de signos ni nada. Y por fin podemos restaurar la paz en el universo poniendo aquí una i. Pero por consistencia, esto en realidad no deberíamos escribirlo así, sino que deberíamos escribirlo con un asterisco aquí y aquí también. ¿Por qué? Porque finalmente, tal como vimos en alguno de los capítulos de 60 y algo, que ahora no recuerdo, al final lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que estas A's son ondas planas y que se pueden poner como un vector de polarización multiplicado por el factor de onda plana de toda la vida. Y recordad, no está de más recordar que aquí tendremos menos i y tendremos la componente 0t y menos k, trivector k por x. Pues bien, recordando que el campo eléctrico, lo que hemos visto hace un momentito, es menos el gradiente de la componente 0 de A, que podemos considerar 0, por tanto tenemos luego menos la derivada del trivector A con respecto del tiempo, y por tanto al derivar esto con respecto del tiempo, como esto es una constante multiplicativa, se queda igual, la exponencial también se queda igual, pero ahora hay que derivar el exponente con respecto del tiempo y nos da menos ik0. Por cierto, este menos que no se me olvide que está aquí, ¿eh? Por tanto, este menos con este menos más, pero esto vuelve a ser A, o sea que al final da IK0A. O dicho de otro modo, E es proporcional a A, como ya vimos cuando hicimos el tema de las ondas planas en los capítulos 60 y algo del curso de teoría cuántica de campos. En todo caso, cuando hagamos esta matriz por esto, pues va a dar cosas parecidas a A. Es posible, como ya veremos, que dé el mismo A. Esto enseguida lo veremos. El caso es que cuando tengamos que calcular E, producto escalar A, si no ponemos un asterisco aquí, entonces no podremos obligar a que sea una cantidad real. Porque fijaos, si ahora ponemos este asterisco, tendremos el IK0A asterisco, producto escalar A. Entonces tendremos menos IK0A asterisco, producto escalar A. Y entonces, claro, ¿qué ocurre con el asterisco? Pues que va a hacer que esta exponencial esté con el signo más, aquí tendremos con el signo menos y se cancelan. Y entonces finalmente nos queda menos IK0 epsilon asterisco, producto escalar epsilon sin asterisco. Y esto, como está normalizado, esto nos dará 1 y esto nos dará menos IK0. Y fijaos que esta I o esta menos I con esta I que hay aquí nos va a dar 1 y la cosa se vuelve real como tiene que ser. Es decir, que tenemos que hacer esto si es que admitimos que A los componemos en ondas de este estilo, en vez de senos y cosenos. Ese es el precio a pagar. ¿Vale? Por tanto, podéis ver esto como una receta de decir, oye, mira, si en vez de considerar A como senos o cosenos, lo considero como exponenciales complejas, pues entonces los productos escalares tenemos que meter este asterisco para que esto siga siendo real. Básicamente ese es el tema.
Por tanto, está ahí que no os turbe. Precisamente se va a ir cuando hagamos todo esto en condiciones. Bueno, ya que estamos, déjame apuntar que E va a ser esto de aquí, en una onda plana, que es básicamente con lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Pues porque trabajaremos con fotones con un momento bien definido. Bueno, de hecho, ya que estamos, vamos a hacer una cosa. A ver, si E asterisco es menos I K0 A asterisco, entonces si multiplicamos ahora por I, y por I es menos 1 con este menos es más, y nos queda K0 A asterisco. Entonces ya lo sustituimos aquí y ya nos quitamos esta I de en medio y además ponemos todo en función de cosas de A, que es más guay. Y aquí lo mismo. Y aquí me falta el punto, porque esto es un producto escalar. Incluso, si me apuráis, hasta podemos ponerlo como nos gusta, que es sacando factor común K0 a vector asterisco, todo esto, por supuesto con el punto de producto escalar ordinario, más esto, y aquí el vector A. Y déjame aclarar lo de siempre, que aquí va la matriz identidad 3×3. Es decir, que este operador actúa en cada una de estas componentes, pero no, esto no es un operador vectorial, o sea, no es matricial, si queréis. ¿Vale? Actúa de la misma manera en las tres componentes. Y por tanto, esta matriz de aquí podemos considerarla, le llamo así, aunque la gente no le llama así, pero bueno, lo podemos considerar como que esto es, no sé cómo llamarle. Bueno, no va a importar el nombre, porque al final lo que va a importar es lo que se llama helicidad. Así que da igual el nombre que pongamos, el caso es que puedo llamar a esto sigma, digamos, si queréis, y voy a poner aquí que es del fotón, que sea la matriz de spin. ¿Por qué? Porque actúa sobre las componentes del vector. Igual que aquí, fijaos que esta matriz, que es, o sea, esto era una matriz, pues esto es una matriz que actúa sobre las componentes de este vector. Y eso es la parte de spin. Y esto vale para cualquier omega. Por tanto, vemos que tanto para los fermiones como para los fotones, el momento angular que se conserva no es solo esto o solo esto, sino la suma de los dos. Y aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Y es que en la teoría clásica del electromagnetismo, tradicionalmente ha habido muchísimos problemas en interpretar esto de forma correcta. ¿Qué es observable y qué no es observable? Luego, el hecho de que esta expresión no es invariante de gauge. Es decir, hay un montón de problemas y periódicamente van saliendo papers tratando de solucionar el asunto dentro del contexto de la teoría del electromagnetismo clásico. También es objeto de interés pues, en el ámbito de la óptica, pero en regímenes clásicos. Pero por suerte, en la versión cuántica, en la teoría cuántica de campos, está solucionado porque justo ahora voy a dar la solución de que afortunadamente existe un operador que tiene que ver con el spin solo y no con el momento orbital y que se conserva en los procesos de electrodinámica cuántica y en otros procesos también del modelo estándar. Entonces, por ejemplo, estuve buscando y vi que el 17 de mayo de 2022 es uno de los últimos papers hablando de eso precisamente, Quantum Field Theory for Spin Operator of the Photon. Si queréis dejaré el enlace en la descripción, pero fijaos que, bueno, no voy a leerlo ahora, ya lo leeréis, pero básicamente en esta introducción nos relata problemas que ha habido, que sigue habiendo de alguna manera, con el tema de las polarizaciones, o sea, o del spin en el campo electromagnético. Y ellos en concreto pues proponen una solución que no me he mirado con detalle, pero todo esto, insisto, no nos va a importar porque la teoría cuántica de campos se soluciona con el truco que voy a decir justamente ahora y funciona perfectamente bien. Pero bueno, que sepáis que está esta, digamos, complicación que ya hace bastantes años que se está discutiendo en el terreno clásico. Entonces, ¿cuál es el truco para eliminar de nuestras vidas el momento orbital angular? Y, es decir, poder construir una teoría en la que haya algo parecido al momento angular, pero que no sea orbital y que solo sea de la parte
de spin o si queréis de las polarizaciones, tanto del fermión como del fotón. Bueno, como esto vale para cualquier omega, ¿qué pasa si decimos o escogemos que omega no sea cualquier cosa, sino sea precisamente un vector unitario, pero en la dirección del trimomento? K es el trimomento, en este caso del fotón. Claro, lo que ocurre es que si consideramos eso, fijaos que omega ahora, o sea, omega por L ahora va a ser, con esta elección, pues K, producto escalar, y L es R por P. Ojo, el operador P, y actuando sobre A. Pero A, ¿qué es? Pues A, aparte de ser el vector de polarización, el que sea, un cierto vectorcito, tiene el e elevado a menos ikx de toda la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando apliquemos este operador sobre esta onda plana, lo que va a pasar es que P actuando sobre K, lo que nos va a devolver es el valor propio que va a ser K. Y esto ahora ya deja de ser un operador. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ya sabéis, esto se hace en los primeros cursos de la carrera. Cuando tenemos el producto triple, recordad que era el producto escalar y el producto vectorial, pero dos de los vectores son iguales, esto da directamente 0. Por tanto, esta elección es muy interesante porque nos dice que básicamente podemos prescindir de esto. Y esto es lo que se va a conservar. Insisto, a condición de que ahora esta omega, veamos, la omega 2,3 ahora va a ser Kx, igual que esta. La 3,1 es Ki y la 1,2. Bueno, en realidad, como es unitario, tenemos que dividir entre el módulo de K, para que sea unitario el vector. ¿Vale? Por cierto, estos nombres de X y Z es porque la omega 2,3 es lo que llamamos Kx, Ki y Kz. Y si hacemos lo mismo con los fermiones, entonces eliminamos esto a condición de que esta omega de aquí pues sea precisamente el trimomento de la partícula, pero unitario, porque lo único que nos interesa es la dirección, no añadir más constantes ahí. Bueno, o sea, puesto bien, digamos, sería P, producto escalar, el spin dividido entre el módulo de P. Y entonces podemos garantizar que esto se conserva. Y precisamente a este operador se le llama operador helicidad, y si queréis voy a poner helicidad del fermión. Y a todo esto se le llama operador helicidad del fotón. Entonces, si queréis, para ponerlo bonito, vamos a poner con detalle, veamos, recordando que la sigma es un medio de las matrices de Pauli por aquí, 0, 0, matrices de Pauli. Entonces este producto entra ahí dentro y nos quedará P, producto escalar, sigma de Pauli. Lo mismo aquí, 0, 0. Y tendremos 1 partido, el 2, o sea, este 2 de aquí, y dividido entre el módulo de P. ¿Vale? Y entonces ahora ya podemos poner esto aquí. Y lo mismo, la helicidad del fotón será igual a esto. Entonces, para aquellos que se estén preguntando que aquí hay una asimetría, porque K0 es la energía del fotón y aquí no aparece la energía del fermión por ningún lado, parece que aquí no y aquí sí, pero cuidado, porque tal como he definido A, he dicho que era directamente un vector unitario por la exponencial. Entonces, lo que podemos hacer es redefinir A, en vez de poner K, ponemos raíz de K0 y aquí también, y ahora redefinimos A como raíz de K0 por A, es decir, esto. Y entonces con esa redefinición, pues ya tendremos la A a secas. Y si alguien se está preguntando que esto parece que está así sin argumentar, en realidad no, porque recordad que A, o sea, el módulo de A al cuadrado, que es también el módulo de E al cuadrado, es precisamente proporcional a la densidad de energía. Y entonces si hacemos el módulo nos daría que esto es proporcional a K0, que es precisamente la energía del fotón. Y luego, por otro lado, como ya veremos, los fermiones, o sea, los spinores de tanto del electrón como el positrón,
conviene normalizarlos también de forma que psi por psi nos dé también la energía. Y como la energía se conserva, entonces si tenemos fermiones antes y fotones después, por ejemplo, como insisto, la energía se ha de conservar, pues entonces dará lo mismo y por tanto no va a afectar, ¿vale? O sea que es un problema, digamos, menor de normalización de las ondas. Vale, estoy viendo que se me está alargando el vídeo como siempre, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar esta parte un momentito para decir lo importante con respecto a las polarizaciones del fotón, y en el capítulo siguiente trabajaremos un poco esto. Y es importante lo que vamos a hacer, bueno, de hecho es importante todo lo que hacemos, si quieres estudiar electrodinámica cuántica, por supuesto, y nos centraremos en la parte de los fermiones, electrones y positrones, y la elección de cuáles van a ser los espinores que van a describir un electrón y un positrón, ¿vale? Hablaremos también de lo de la energía negativa. En fin, hay una discusión muy importante que tenemos que hacer y la dejaré para el próximo capítulo para no, en fin, para no hacerlo tan espeso todo. Pero sí que nos vamos a centrar ahora en la parte esta del tema del fotón para así tenerlo ya controlado. Entonces, hablemos de esto. De hecho, voy a borrar ya todo esto porque ya no me hace falta para nada. Pues bien, como decía, hablemos de esto. Vale, vamos a considerar un fotón yendo con una cierta K. El trivector K va a ser un cierto número, que será el módulo de K, y en coordenadas esféricas lo podemos poner como lo usual: seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. ¿Vale? Donde estos ángulos son los ángulos en coordenadas esféricas de toda la vida. Entonces, una forma de parametrizar este trimomento en coordenadas esféricas, por tanto, podríamos sustituir aquí perfectamente. Y fijaos que al sustituir estos valores va a tener una K que va a salir factor común y se va a ir con esta K. O sea que finalmente lo que nos queda es 0 menos I, y KZ va a ser coseno, y KI, que va a ser esto. Y aquí pues rellenamos. Entonces, si no nos dicen nada, A está expresado en la base cartesiana de toda la vida. Es decir, AX por un cierto vector EX unitario más AI EI más AZ EZ. Eso sí, este vector, producto escalar, el trivector K, tiene que dar 0. Esto era el gauge de Lorentz. Acordaos. Y si no os acordáis de esto, insisto, ir a los capítulos 62, 63, 64, por ahí, en el que hablé largo y tendido de todo esto en el curso de teoría cuántica de campos que tengo aquí en mi canal. Pero se suele hacer lo que se llamaría, en plan bachillerato, pues un cambio de base. Vamos a hacer un cambio de base que va a resultar muy, pero que muy extremadamente útil. ¿Y qué base? Pues en vez de trabajar en la base cartesiana EX, EI y EZ, vamos ahora a construir otra base que van a ser precisamente los vectores propios de esta matriz, de la matriz de helicidad del fotón. Y esto lo pongo como ejercicio, que es demostrar que si diagonalizamos esta matriz, vamos a obtener tres vectores que les voy a llamar, pues, por ejemplo, E más 1, E0 y E menos 1, ¿vale? Serán los vectores propios de esta matriz, que resultan ser estos de aquí. Y perdón que me falta la normalización para que sean unitarios. 1 partido raíz de 2. Esto tendría valor propio 1 más 1, y os pongo los otros dos. Vale, pues estos son. Y, oh, sorpresa, resulta que uno de los vectores, el que he llamado momentáneamente 0, que no se confunda esto con el tiempo, es simplemente con el valor propio lambda igual a 0, pero como enseguida vais a ver que no lo vamos a utilizar, por eso no me preocupo en cuanto a la notación. Bueno, lo que decía, fijaos que esto de aquí tiene las mismas componentes que el vector K: seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi y coseno de teta. O sea, es decir, esto es, bueno, de hecho es K dividido entre el módulo de K, pero bueno, que es proporcional a K. Pero como A
necesariamente es un vector que es ortogonal a K, o sea, pues A no puede tener ninguna proyección sobre este vector. Entonces, lo que quiere decir esto, básicamente, es que el vector A solo va a ser combinación lineal de este y de este. Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, a la componente que multiplica a este, pues más 1. Y al otro numerito, pues A menos 1. Y no va a tener componente en esto precisamente por esta propiedad. Porque, insisto, es ortogonal a esto. Por tanto, esta base es súper interesante porque, primero, que nos simplifica la cosa. Esto quizás sea un poco más opaco ahí con 3 componentes que no se sabe bien, pero precisamente si lo expresamos en esta base, vemos que solo hay, digamos, 2 componentes, más 1 y menos 1. Pero es que además lo curioso y útil es que si este es el vector K del trimomento del fotón, en la dirección en la que se está moviendo el fotón, como esta matriz es una matriz hermítica, significa que estos vectores son ortogonales, lo cual quiere decir que este vector más 1 y este vector menos 1 son ortogonales a E0, pero como E0 es proporcional a K, es decir, este vector y este vector son ortogonales a K, o sea, que viven, si esto es un plano ortogonal al trivector K, pues los vectores E más 1 y E menos 1 pues viven por aquí. Por ejemplo, uno va por aquí y el otro va por aquí. O sea, no solo son ortogonales acá, sino también son ortogonales entre ellos. Y esto es una de las razones por las cuales A, que tiene que vivir, recordar, en el plano ortogonal acá, por eso solo puede ser combinación de estos dos vectores, claro. Pero claro, si estamos cambiando de base, entonces, ¿cómo se expresa esta matriz en esa nueva base? Pues precisamente como nos explicaron en el colegio. Simplemente la matriz ahora se va a poner como 1, 0, menos 1, todo lo demás lleno de ceros, porque esto, o sea, está expresado en esta base, diagonaliza la matriz. Eso sí, ahora, cuando queramos poner el vector A aquí, porque eso es lo que vamos a querer, fijaos que tenemos el operador H actuando sobre A. Claro, como ahora estamos en la nueva base, entonces ahora A va a tener la forma, pues A más 1, 0, porque no va a haber componente en la dirección de K, y un cierto numerito que llamamos A menos 1. Y si multiplicamos, pues fijaos lo que nos va a dar. 1 por esto, 0 por... O sea, a ver, aquí está lleno de ceros, ¿vale? Pues todo esto por todo esto nos da esto, todo esto por todo esto nos da 0, y todo esto por todo esto nos da menos A menos 1. Pero ahora, cuando hagamos esto de aquí, es decir, multipliquemos escalarmente por A más 1, 0, A menos 1, asterisco, entonces, ¿qué nos va a dar? Pues A más 1, asterisco, A más 1, menos A menos 1, asterisco, A menos 1. O sea, que esta parte de aquí de la J0, referidos a los fotones, nos va a dar, bueno, esto de aquí ya sabéis que es el módulo al cuadrado de este número complejo, menos el módulo al cuadrado de este número complejo. Entonces, si estamos en mecánica cuántica, y lo estamos, bueno, lo estaremos, de momento todo el análisis que estoy haciendo es clásico, pero cuando cuanticemos, lo que diremos es que esta matriz, que es un operador hermítico, al ser un operador hermítico es un observable. Y por tanto, si queremos observar la helicidad del fotón, lo único que va a ser posible medir son helicidades más 1, 0 y menos 1. Eso es lo que nos dice la mecánica cuántica. Y si omitimos la posibilidad 0 porque no nos da ningún fotón físico, entonces solo nos quedan dos posibilidades, o que dé más 1 o que dé menos 1. Y esto se puede ver claramente aquí, porque fijaos que entonces ahora el fotón cuántico, digámoslo así, o bien tiene la componente más 1 igual a 1 y la otra, por supuesto, 0, o esta es 0 y esta es 1. Y entonces cuando tenemos esta opción, es decir, que ya sabéis cómo va la mecánica cuántica, ¿no? Decimos, oye, si resulta que el fotón está polarizado o tiene helicidad más 1, significa que si midiéramos, entonces el fotón estaría expresado con este vector propio,
no con este. Lo que quiero decir es que, o sea, las dos posibilidades cuánticas son o que esté polarizado +1 o que esté polarizado -1, pero no simultáneamente en general, cuando hacemos una medida, ¿no? Y fijaos que cuando tenemos esta opción, al sustituir aquí nos va a dar que J0 es proporcional a +1, y cuando sustituyamos esta opción aquí, al poner un 1 aquí, al cuadrado da 1, en fin, y de aquí tenemos un menos, por tanto nos dará -1. Estas son las dos helicidades del fotón. Y esta es una posible explicación a esa típica pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Oye, pero un momento, si el fotón tiene spin 1, en teoría son 3 posibles valores, ¿por qué solo observamos 2, no? Bueno, esto ya lo expliqué en su momento, porque cuando la helicidad es 0, o sea, cuando si A tuviera componente longitudinal que se llama, en la dirección K, eso no produce ningún fotón. Como ya dije, insisto, en los capítulos de eso que os he dicho antes, del 60 y pico, ahí hablé largo y tendido. Entonces, antes de acabar, dejadme poner un ejemplo súper tonto de una cosa, simplemente para que ayude a aposentar algunas ideas, porque igual aquí con tanto ángulo y tanta cosa genérica, pues igual no ha quedado claro del todo, no lo sé. El caso es que dejadme deciros un ejemplo concreto tonto. Supongamos que tenemos un fotón que se está moviendo con un cierto, vamos a decir, un cuadrimomento, pues K0, y se está moviendo por el eje Z. Entonces tenemos 0, 0 y una cierta K por aquí. Lo que pasa es que recordad que como K mu tiene que ser 0 para un fotón, recordad que esto es una de las cosas que ya no sé cuándo lo explicamos esto. Bueno, en el curso de relatividad general lo hablé largo y tendido. Para el caso de la luz, para partículas sin masa, el producto escalar del cuadrimomento consigo mismo tiene que dar 0 para el caso de un fotón. Lo cual quiere decir que sea cual sea este número, tiene que ser igual que este porque claro, tiene que pasar esto, ¿no? Que K0 al cuadrado menos este 0 al cuadrado menos este 0 al cuadrado menos ese numerito al cuadrado tiene que dar 0, lo cual obliga a que K0 tiene que ser igual a más menos K. O sea que, entonces, por ejemplo, si escogemos K0 igual a K, entonces ponemos, yo que sé, el mismo numerito aquí, esto significa que es un fotón que se está propagando en la dirección positiva del eje de las zetas. ¿Vale? Por poner un ejemplo, esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si alguien nos dice o averiguamos que este fotón está polarizado con una helicidad de +1, por ejemplo, alguien nos dice esto, entonces significa que tenemos que utilizar este vector de aquí. Pero, como estamos yendo por el eje Z, claro, recordad que eje Z, o sea, ir por la dirección Z, significa que θ es igual a 0 y que phi puede ser cualquier cosa, por ejemplo, 0. Si sustituimos θ por 0 y phi por 0, vale, déjame hacerlo por si no queda claro. ¿Vale? En coordenadas esféricas, lo que os he puesto antes era en coordenadas esféricas seno de θ, coseno de phi, seno de θ, seno de phi, coseno de θ. Entonces, si sustituimos 0 aquí, 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 aquí y aquí, nos va a dar, por cierto, esto es con módulo. Bueno, 0, 0 y 1, ¿vale? Que es precisamente lo que tenemos aquí, que solo hay componente en la dirección Z. Pues bien, entonces eso significa que para este ejemplo concreto de un fotón yendo en la dirección positiva del eje de las zetas, E más 1, este vector unitario, resulta ser 1 partido raíz de 2 y sustituimos estos valores para θ y phi. Y entonces tendremos 1, 0, 0 y 0. Mientras que si la helicidad del fotón fuera -1, pues entonces ahora habría que hacer lo mismo, pero escogiendo este otro vector, y si sustituimos nos daría esto de aquí. Lo pongo como ejemplo porque es lo más probable que lo hayáis visto en los libros. Seguro que habéis visto en los libros que alguien escribe cosas como esta, pues es un poco para que relacionéis las ideas de dónde viene todo esto, ¿no? Pero es más, seguro que en los libros también habéis visto, déjame poner otro ejemplo, que es que ahora imaginemos que el fotón no está yendo por el eje Z, sino que está yendo con una cierta inclinación con respecto del eje Z, ¿vale? Por aquí está yendo el fotón y vamos a suponer que forma un cierto ángulo θ y vamos a suponer que phi es 0, por ejemplo. Claro,
ahora estos vectores pues ya no son exactamente el 1 y 0 o el 1 menos y 0. Ahora, si el fotón tiene helicidad más 1, pues entonces, pongo solo este por ejemplo, pues ahora este vector de polarización pues va a ser 1 partido raíz de 2, pero ahora vamos a tener coseno de teta y menos seno de teta. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, pues porque así entonces podemos decir, oye, si yo quiero describir un fotón que se esté yendo con una inclinación de un ángulo teta con respecto al eje z en el sentido positivo, ¿cómo describo esta función de onda del fotón? Bueno, pues lo que haría es, en este caso concreto, decir que A va a ser, si queréis, puedo volver a poner aquí esto, aunque no hagáis mucho caso de este factor porque depende del libro, lo normalizan a 1 o lo normalizan a esto, en fin, bueno, algo así. Mira, si queréis vamos a ponerlo proporcional, porque eso ya, de hecho ya elegiremos bien cómo definimos los A cuando cuanticemos, pero bueno, proporcional a precisamente esto por e elevado a menos i kx. Pero cuidado porque ahora esta k tiene que ser consistente con la k que tiene aquí. Es decir, esta k será, pues fijaos, como hemos cogido phi igual a 0, significa que esto se va a ir y que esto va a dar 1. O sea que nos quedaría seno de teta a 0 coseno de teta. Y esto es lo que iría justo aquí. Y esta sería la función de onda de un fotón que viaja en esta dirección y que está polarizado con una helicidad de más 1. ¿Vale? Creo que es bueno hacer estos ejemplos para que veáis un poco para qué sirve todo esto y para entender cosas que haremos en el capítulo siguiente y en los restantes. Es posible que me haya dejado algo, pero bueno. Ay, es una lástima porque quería precisamente explicar una cosita, básicamente esto. Os quería explicar, digamos, cómo se puede calcular la amplitud de probabilidad de una colisión solo sabiendo lo que os he contado sobre el tema de la helicidad. Y entonces os quería hacer un ejemplo en este capítulo, pero veo que voy a tener que dejarlo para el siguiente, para no hacerlo con prisas y mejor hacerlo bien. Que básicamente es qué pasa cuando un electrón y un positrón se chocan para dar, por ejemplo, un muón y un antimuón, ¿no? Por ejemplo. Vale, pues esto lo haremos en el capítulo siguiente, pero ojo, lo haremos en plan heurístico para que veáis cómo podemos utilizar esta idea de la conservación de la helicidad para predecir resultados que luego se comprueba que son experimentalmente correctos. O sea que por eso estoy haciendo todo esto, porque es súper potente. Ya sabéis que me gusta explotar la teoría clásica al máximo, sacar todas las conclusiones posibles para que luego cuantizar sea pues coser y cantar. Bueno, si has aguantado hasta aquí, enhorabuena, porque he soltado un tostón bastante grande, así que muchas gracias por ver estos vídeos y ánimo con el estudio. Un saludo.